Perfecto. Ya. Perfecto. Sí. Vale. Bueno, para comenzar, les doy una muy cordial bienvenida a todas y todos, porque también por ahí veo un hombre conectado a este espacio de encuentro virtual. El día de hoy nos encontramos en nuestro segundo ciclo de charlas en conmemoración al mes de las personas mayores, y esto ha sido organizado también desde Vicaría de Pastoral Social, específicamente del área de Pastoral de Adulto Mayor. Y bueno, antes que nada, nos gustaría igual de manera especial saludar a quienes son abuelas y abuelos, que tienen nietos, porque también hoy es el Día Nacional. Hoy jueves 15 de octubre es el Día Nacional de los Ancianos y de los Abuelos, así que es su día de reconocimiento también. Y bueno, diciendo ya esto de manera formal, damos inicio a la segunda charla, para el cual también tengo el placer de presentar a ustedes a la trabajadora social, doctora en gerontología social y académica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Carolina Monsalve, que en el día de hoy impartirá el tema de mitos y realidades de las personas mayores en voluntariados. Antes que nada, para el desarrollo correcto de nuestra actividad, les comunico igual que esta instancia va a estar siendo grabada por la plataforma, netamente con el principal objetivo de poder comunicarles el contenido a las personas que no pudieron asistir el día de hoy, que son personas mayores y que son integrantes de distintos grupos. La charla anterior, que fue de espiritualidad del adulto mayor, también está grabada y está en la plataforma. Si es que necesitan el enlace o el link directo, nos pueden consultar a cualquiera de las dos. Mi nombre es Francisca de la Fuente, yo soy estudiante de práctica profesional de la carrera de Trabajo Social, y aquí tengo también a mi compañera Juliana Tisi, que es estudiante de práctica integrada también de la carrera de Trabajo Social. Bueno, de lleno, para comenzar, para que no podamos interferir en el desarrollo de la charla, se va a estar también revisando los aspectos técnicos en cuanto a ruidos ambientales, ¿ya? Así que les dejo a mi compañera también, que les va a indicar algunas instrucciones. Bueno, gracias por la presentación, Francisca. Como dijo, yo soy estudiante de Trabajo Social en práctica integrada y tengo 21 años y aquí ya llevo como desde septiembre trabajando en la pastoral del adulto mayor. Para las caritas nuevas que estoy viendo de otras pastorales, un gusto. Qué bacán que se hayan podido conectar a esta instancia, que va a ser muy provechosa, me imagino. Y también darle la bienvenida a Carolina Monsalve, profesora de nuestra universidad igual. También queríamos decirles que, igual que la charla anterior, al final de lo que nos presente nuestra charlista, va a estar el instante para que ustedes puedan hacer preguntas o bien realizar su reflexión en cuanto a lo que nos presente. Así que, sin nada más que decir, le damos la palabra a Carolina para que empiece. Y también algo que puso en chat, vamos a sacar una foto oficial. No sé si les parece de la charla. Vamos a tener que ponerlo. Que puedan activar su camarita. Ya. Ya, Yuli, tú nos das la señal. Bueno, ya ahí va viendo más caritas. Para los que todavía no pueden prender su cámara. Bien, ahí sí, genial. Ya, entonces ahora vamos a tomar la foto a la cuenta de 1, 2, 3, sonrían. Listo. Y ahora sí. Ya, súper. Ya. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Estaba en mute, ahora me di cuenta. Buenas tardes a todas y a todos, al todo. Es un gusto para mí participar
en esta charla, en este ciclo, y más este día que es tan especial. Así que yo me uno a los saludos que les entregó Francisca. Un abrazo así muy grande a cada una de ustedes, y es una alegría justo exponer hoy. Así que creo que Dios siempre tiene ahí puesta la mano para podernos enfrentar a la vida con alegría y recordando cómo esta fecha pueda ser significativa y significante para cada una de ustedes y de usted. Yo lo que les quiero comentar, no sé cuánto tiempo dispongo, porque yo soy muy habladora. Yo creo que alguno o alguna ya me ha visto, que siempre he tenido una vinculación con el arzobispado y me encanta participar, así que ya conoce que hablo mucho, hablo más de lo de la presentación. No, profe, tiene el tiempo, bueno, que se estime, está hasta las 15:30 dispuesta a la charla. Entonces, si podemos dejar unos 15 minutos al final para reflexiones o preguntas, conversaciones finales, 15, 20 minutos ahí. Le vamos indicando el tiempo por mensaje aquí mismo. Ya, súper. Estoy tratando de compartir la presentación. Ahora me cargo. Todo lo que quiera. Monólogo. Bueno, lo primero que en esta charla igual centrado en nuestra espiritualidad, nuestra fe, nuestra convicción, ¿cierto? De pertenecer a algo más grande que es comunitario y que vivimos en un proceso y en un momento necesario de la comunidad. El sentido propiamente tal, tanto para la iglesia como para nosotros en términos individuales. Ya dejamos de ser aquellos creyentes libres, sino que ahora somos aún más con lo que vivimos con la pandemia, porque no puedo no hablarlo, aunque estoy hablando de otra cosa, tengo que mencionarlo igual, de que vivimos en comunidad y eso hoy en día cobra mayor realce, cosa que ustedes siempre han hecho. Para ustedes no es algo nuevo, pero sí para muchas personas es significante el ser voluntario y tener un voluntario cerca. Entonces, eso era la primera reflexión que quería mencionar. La segunda es partir con esta presentación y hablarles desde este título, ¿cierto?, que nos convoca, que es sobre los mitos y las realidades de las personas mayores en voluntariado. Y yo me vine de lleno, así, nada de introducción, nada más directo, a ver cuáles son los mitos que tenemos y en los cuales nosotros estamos ahí, los primeros que nos señalan. Los mitos, cuando nosotros hablamos de mitos, hablamos de creencias que se han construido en base a una experiencia que puede ser real o falsa, ¿ya? Y estos mitos, particularmente referente a los voluntarios, hay muchos de fábula, mucho de aquella parte del mito que lo constituye, que es fábulo, desde la fábula, desde esta creatividad. Y entonces, por eso puse y partí con esto. No sé si me escuchan bien, escucho un poco de interferencia, no sé. Cualquier cosa me avisan, ¿ya? Los mitos se dice. ¿Qué se dice del voluntariado? Dice que los mitos son diversos referentes al voluntariado, porque nosotros escuchamos mucha realidad, mucha diversidad, diferentes cosas. Pero yo tomé estos mitos con los que voy a hablar y después me centré solo en 3, porque nos da para mucho más, en honor al tiempo, en honor a que no nos alarguemos más, pero primero vamos a hacer este repaso, ¿ya? Desde que los voluntarios, las voluntarias son santos, más que buenos, y lo pongo entre comillas,
Y aquí es donde yo me detengo. Esto no es real. Nosotros, los que hemos participado en el voluntariado, más en el voluntariado desde el arzobispado, ¿cierto? Desde la fe, desde nuestra convicción, nosotros entendemos que ni santo ni no santo, o sea, somos humanos, somos personas que destinamos nuestro tiempo para compartir con otra persona o con un grupo de personas. Y ya sea de la edad que sea, desde los niños o niñas hasta pasando por todo el ciclo vital hasta las personas mayores. Y podemos ser también un niño haciendo, una niña haciendo voluntariado, hasta una persona mayor también puede realizar el voluntariado. Entonces somos personas, y como persona no tenemos categorización, ni bueno ni malo, sino que tenemos la categoría como voluntario de destinar tiempo a establecer una convicción, una basada en nuestra fe, en un intercambio entre las personas, tener ese tiempo destinado para una o para un grupo de personas, ¿ya? Como lo que ustedes hacen eventualmente. Desde que los voluntarios son sirvientes, ¿y sirvientes en qué sentido? Escuchamos referente al voluntariado estos mitos, ¿cierto? Estas fábulas. Que nos pueden sobrecargar, que nos pueden exigir mucho, que nos pueden, etcétera, etcétera. O sea, que nos pueden pedir la institución, el lugar, a esa persona a quien nosotros le estamos realizando el voluntariado nos puede pedir cualquier cosa, cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de carga. Y no es así. Nosotros no somos sirvientes, sino que estamos y ponemos nuestro tiempo al servicio. Y nosotros, nuestro servicio a nuestra fe, ¿cierto? Porque no están enmarcados, no son voluntarios de una ONG de la sociedad civil, no son voluntarios de ASNU o de otras instituciones laicas, sino que están en un margen, en un contexto desde la fe. Y desde ahí, desde la fe y además desde todo lo que conlleva la fe, ¿cierto? De que nosotros tenemos esta convicción de que no estamos solos, que tenemos este Dios que nos acompaña junto a su madre, ¿cierto? Junto a la Virgen que nos acompañan, Jesús, el Espíritu Santo, nos ilumina a través de la Biblia. Nosotros tenemos desde la Biblia, como se nos menciona, servimos, pero no somos sirvientes, sino que ponemos nuestro servicio a nosotros como humanos, con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas. Y aquí hago ahí una profundidad respecto a eso, es que nosotros somos parte de esto. Entonces, somos parte de esto grande, de esta fe, ¿cierto? Y en nuestro actuar se nota nuestra fe, ¿ya? Se hace verbo, nosotros hacemos verbo lo que nosotros vemos en la Biblia, pero no por eso nos sobrecargamos. Y aquí hay tanto lo que confunden los demás, pero a veces nosotros como voluntarios nos sobreexigimos más. Y ahí es donde nosotros tenemos que detenernos y hacer meditación. Meditar en la palabra, hacer los voluntarios que hagan, recen el rosario, tener ese espacio reflexivo, porque tampoco está sobre mí toda la carga de las personas que están sufriendo en el contexto, en la parroquia en la que yo estoy siendo voluntaria. Porque ahí nosotros tenemos que mirarnos como humanos, y los humanos necesitamos tener nuestro espacio. Cualquier persona que haga voluntariado necesita un espacio de reflexión, de calma, de cuidarse, ¿ya? Entonces es muy, muy importante que lo entiendan los demás, pero también entienda yo los límites, porque nuestro recurso, que somos nosotros mismos, somos limitados. y claro que
nosotros con nuestra fe nos renueva la fuerza, cuando rezamos el Padre Nuestro, cuando rezamos el rosario, ¿cierto? Renovamos nuestra fuerza en esta comunicación que yo tengo con mi fe, ¿cierto? Yo renuevo eso, pero independiente, como voluntario, soy una persona, ¿ya? Y esa persona, tengo estos propios recursos y tengo esta realidad, ¿ya? El voluntariado, dicen los mitos, por eso digo, se dice, como esa canción, ese tango, se dice de mí, se dice del voluntariado, que es una actividad muy simple, así, muy simple. Que no es necesario que nos den lineamientos ni capacitaciones. Y ustedes dirán, es un mito, necesitamos, tal como les daba el padre en la charla anterior, el tema de la espiritualidad y trabajar nuestra convicción, ¿cierto? Como también lineamientos técnicos que les voy a entregar hoy día, lo que vienen después, lo que han hecho la estudiante, ¿cierto?, que está en práctica con ustedes, todos estos elementos técnicos que le pueden ir entregando. Lo que yo necesito, primero, querer tener tiempo. Y ese tiempo, distribuirlo para estar con la persona, pero también para recibir, por lo que hablamos de la sobrecarga, del límite, de poner un límite y tener equilibrio, ¿ya? Y ese equilibrio lo encontramos con que todas las personas que somos voluntarios, que hemos sido voluntarios, no lo sabemos todo y no vamos a llegar a saber todo, pero sí necesitamos lineamiento, sí necesitamos conocimiento, ¿ya? Y esa motivación, porque esa es una motivación que ustedes tienen los voluntarios, que muchas veces cuando, me imagino en el caso de Francisca, en el caso de la estudiante, ¿cierto?, dice, bueno, ay, no voy a colocar tantas capacitaciones, no voy a hablar de tantos temas, y ya al final los voluntarios, ustedes son los que solicitan mucho más. A veces uno se limita mucho más, ¿ya? Entonces, porque nosotros vemos la necesidad cuando estoy hablando con una persona, cuando estoy desde mi realidad, lo que yo no requiero, y que yo creo que ahí hay una gran confusión, ni es tener una especialidad, ni ser tal o cual, ni tener tal o cual características, no. Lo que yo requiero para ser voluntario es tener disposición de tiempo y distribuir ese tiempo con lo que significa estar con la persona y querer aprender. Pero es simple, ¿en qué sentido? El hecho de ser persona para compartir con otra persona. Ahí podríamos más o menos entender este mito de lo simple, pero hay una capacitación, hay ganas de ustedes como voluntarios de querer aprender, tanto centrado en la espiritualidad, en la fe, ¿cierto? Y con la ayuda que nosotros tenemos cuando como voluntarios y voluntarios en este contexto, desde el arzobispado, buscamos a través, ¿cierto?, del rosario, del Padre Nuestro, de ir a misa, ¿cierto?, y de encontrarnos, ¿ya? Ay. Y ahora yo voy a entrar ya en vereda, ahí voy a entrar directamente, porque aquí son los puntos con los que yo voy a profundizarles a ustedes, y cómo poder trabajar estos puntos así en específico. Cuando yo me planteaba ahora la presentación y yo decía, todo no podemos hablar, ¿cuál es lo relevante? Bueno, ahí tomé una decisión y a lo mejor para el próximo año les hablo de los otros. Ya. Yo me autoinvito inmediatamente porque me encanta estar con ustedes. Empecé como 2 años atrás y ya a todo lo que hacen me invito. Me gusta. Bueno, son personas, los voluntarios son personas que no están solas. Eso lo escuchamos bastante. Ah, bueno, Perenganito, Perenganita es voluntaria porque, claro, como tiene su
pareja, su marido, perdón, su hijo, su hija, vive con su hermano, con su madre, con su padre, etcétera. Pero eso es un mito, porque hay voluntarios que viven solos y solas, ¿ya? Y cuando hablamos de solos y solas, siempre lo vemos como solo el solo y el solo triste. Y vemos, y aquí es donde yo voy a hablarles más adelante respecto a la soledad, específicamente, que no hay una soledad que es la que conocemos, sino que hay varias, ¿ya? Y ahí ustedes se van a dar cuenta. Pero es un mito. Es un mito. Hay voluntarios que viven solos, y son voluntarios y son personas que comparten su tiempo con otros. Hay voluntarios que no se involucran con sus emociones, que dejan sus emociones afuera. Es que eso dicen las personas que no han estado nunca en un voluntariado y cuando hablan de los voluntarios. Porque lo primero que nosotros hacemos, los voluntarios, es estar completamente con nuestras emociones. O sea, ¿cómo no me voy a acercar a la persona con la que estoy, ya sea una persona mayor, una persona joven, que está pasando por un sufrimiento y no tiene la esperanza que yo tengo? ¿Ya? Entonces, nuestras emociones están ahí. Están las emociones, nosotros participamos con ellas. ¿Qué es lo que le pasa al voluntario? Y eso sí es cierto, que son los mecanismos para transformar esa emoción. Cuando nos inundamos de pena, de tristeza, porque estamos viendo una realidad más cruda que cualquier telenovela que hemos podido ver, porque la realidad supera la ficción lejos, lejos. Y eso, cuando vemos a ese Cristo que sufre, ¿cierto?, encarnado en estas personas con las que nosotros hacemos voluntariado, es cuando ahí nuestras emociones tenemos que transformarlas, resignificarlas, asumirlas, ¿ya? Pero nosotros, los voluntarios, siempre involucramos nuestras emociones. Aquí lo importante es cómo las trabajamos. Y eso también es otro de los temas que les voy a hablar. Son personas que no trabajan con personas mayores. O sea, los voluntarios son solo para los jóvenes, para los niños. No, no es así, eso es falso. Muchos de ustedes, me acuerdo el año pasado cuando hablábamos en la capacitación de que habían personas mayores y personas que estaban camino a ser mayores, estaban en el trayecto, eran voluntarios para personas mayores. Y nos contaban su realidad, y me acuerdo de la pena profunda que tenía una persona de años que había sufrido, estaba con Alzheimer, y se notaba en su propia enfermedad. La voluntaria nos comentaba y nos platicaba de eso. Entonces, sí, los voluntarios también son voluntarios para personas mayores. Y sí, pueden ser personas mayores siendo voluntarios para otras personas mayores, ¿ya? Porque hay muchas vejeces. Y ese es un punto que voy a tocar. Yo no puedo no hablarles de las personas mayores. O sea, eso siempre va conmigo. Y por eso les pongo acá que nos vamos a centrar en estas últimas tres realidades. Vamos a hablar de soledad, de las emociones y de las personas mayores, ¿ya? Y vamos a partir con vejeces. O sea, piensen, el concepto ya es distinto. Ya no hablamos de envejecimiento, de personas de la tercera y cuarta edad. Yo les estoy planteando otro concepto que se llama vejeces. Y digo vejeces en plural. ¿Por qué? Porque son varias. Miren, yo les voy a colocar esta diapositiva, no sé si la pueden ver bien, que dice relación con la diversidad. O sea, todas estas realidades de personas mayores existen. O sea, es tanta la diversidad que existen. Personas autovalentes con un envejecimiento activo, personas autovalentes con un envejecimiento natural. Hay otras personas mayores que están
tienen algún grado de autonomía y que son dependientes, hay otras que son dependientes completas, hay otras que están en cuidados paliativos, requirientes en dependencia severa, hay otros que están postrados, ¿cierto? Hay dependencia moderada. O sea, nosotros vemos una diversidad de personas mayores y esta imagen me encanta, porque aquí vemos lo que les estaba hablando anteriormente, o sea, vemos aquí en todas estas fotografías, vemos las personas en situación de discapacidad. A veces puedo tener una discapacidad transitoria, me fracturo la rodilla, la cadera, perdón, y puedo estar en esa discapacidad de forma transitoria. Soy voluntaria, las personas mayores también, hay muchas mujeres mayores, el porcentaje es superior, el de hombres es superior al de las mujeres a hombres, y ahí hablamos nosotros de la feminización del envejecimiento, de estas vejeces. Vemos hombres que antes no hacían nada, ninguna labor en la casa, y cuando llega la tercera edad, cuando llegamos a ser personas mayores, ustedes, y nos encontramos, hay que poner el hombro porque aquí todos trabajamos, y nos cambia, hay cambios. Las personas mayores no llegan a ser mayores y se quedan estáticas. Eso es un mito, ¿ya? Y estas son las realidades con las que ustedes, con las personas que pueden hacer voluntariado. Personas que viven, mayores que viven en residencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de personas mayores, están en movimiento. Y aquí pongo ejemplos de las noticias que ustedes pueden ver. Esta persona mayor, don Florencio, a sus 87 años, aprendió a leer y a escribir. En movimiento, no me paro, sigo, quiero avanzar, quiero aprender, y aprendió a leer. Y en la noticia desarrollaban que lo que más le gustaba leer eran los condoritos, por eso que le sacaron la fotografía, en las noticias colocaban eso. Cada uno tiene una motivación, y ahí es donde yo como voluntario, cómo soy sensible a esa motivación que tiene esta persona mayor con la que yo estoy haciendo mi voluntariado, ¿ya? ¿Cómo yo soy sensible? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué le gusta? ¿Qué le hace sentido? Me vuelvo a recordar el año pasado cuando hicimos, estuve con ustedes, con un grupo de ustedes, decían que una persona mayor que había dicho que no tenía fe, estuvo todo el tiempo así, y como esta voluntaria decía, mire, yo hoy día voy a rezar por usted y voy a hacer esta oración, este rezo específico que le gustaba a esa persona, que le contó que su tía o su abuela, alguien cuando pequeño, había un rezo específico que le gustaba. Entonces, se dan cuenta cómo nosotros vamos conectando, cuando escuchamos al otro, cuando estamos con el otro, nosotros podemos irnos dando cuenta de esta realidad y de la motivación, ¿ya? La chilena más longeva se colocó un implante coclear, es decir, un implante para poder escuchar, a los 98 años. O sea, imagínense. O sea, yo puedo cambiar mi realidad. Y la señora Honoria, que es la mujer más longeva de Chile, certificada así con el registro civil, con todo lo que consta, cumplía 110, aunque ella dice que tiene más años, y decía que tenía 120, pero imagínense, y está aquí en Yumbel, cerca de nosotros. Y también nosotros nos encontramos con nuevas vejeces, y en estas nuevas vejeces veo a varios de ustedes que a través de esta plataforma Zoom han aprendido y se han incorporado a la plataforma Zoom. Y aquí yo colocaba a don Eduardo como ejemplo, que él aprendió ahora, todo lo que tiene que ver con Internet lo aprendió ahora, para participar en unos talleres sobre envejecimiento activo durante la pandemia. Y colocaba este otro ejemplo de esta persona mayor que ustedes
nunca he podido obtener las fotos de antes, pero era una persona mayor que se vestía, que vivía de una manera, y cuando su nieto estuvo, ella es de Holanda, cuando su nieto estuvo en peligro de muerte por temas de su salud mental, decidió ella adaptarse a su nieto. Y se adaptó, y bueno, ella es DJ, en fin. Que las motivaciones son muy distintas. Y ahora vamos a hablar de la soledad. Porque, como les decía anteriormente, no puedo no hablarles de la soledad. O sea, hay voluntarios que son solos, sí. Y hay personas que nosotros visitamos y que tienen este sentimiento de soledad también. Y por eso yo me detengo aquí, ¿ya? Cuando nosotros entendemos la soledad, lo primero que tenemos que entender es que cada persona tiene su única experiencia de vida. O sea, yo sé lo que yo he vivido. Mi experiencia es única. No hay otra experiencia igual, aunque yo me haya criado con mis hermanas, con mis hermanos, ¿cierto? Igual, cerca, pero mi experiencia de vida es única. Por el ambiente, por los amigos, por las decisiones, en fin. Y la soledad es un sentimiento, y como es un sentimiento, es un significado que yo le doy, que yo le atribuyo, ¿ya? Y como es un significado, no está en discusión, ¿ya? No está en discusión. Cuando dicen yo me siento sola, no está en discusión. O yo me siento solo cuando vayan a ver a alguna persona, ustedes como voluntarias y como voluntarios, ¿ya? Porque es un sentimiento. Y tiene múltiples facetas. La soledad no es algo... estoy solo físicamente sin nadie y por eso me siento solo. No, puedo estar rodeado de gente y sentirme solo. Y la soledad puede ser transitoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor ahora tengo un sentimiento de soledad, pero a lo mejor mañana, en un mes o en 2 meses, puedo no tenerlo. Y aquí es cuando vemos, sobre todo en el tema de la pandemia, la soledad referente al sentirse aislado, que no es lo mismo que estar en aislamiento o como hemos estado hasta esta semana, el lunes ya salimos, ¿cierto?, de confinamiento, porque yo puedo estar solo en mi casa por un cuidado, a lo mejor mis hijos, mis hijas o mis familiares, como persona mayor, mis voluntarios, amigos que me vienen a visitar desde el arzobispado, no vienen, pero yo entiendo que esa persona me está acompañando por teléfono, por WhatsApp, por videollamada o por teléfono fijo, ¿ya? Y me siento acompañada y no tengo sensación de estar aislada, alejada, sino que físicamente no tengo el contacto, pero me siento acogida, mis emociones me escuchan, mis necesidades, saben lo que me está ocurriendo, ¿ya? Bueno, aquí está la definición, lo que dice la RAE respecto a la soledad, y es importante considerar también que hay un contexto, ¿ya? Hay un contexto del Estado, ¿cómo no es lo mismo vivir la soledad en pandemia, como lo que vimos en Nueva Zelanda, que fue el mejor ejemplo, que ellos rápidamente dijeron ya, confinamiento corto, un corto plazo, y después ya en forma de burbuja, o sea, yo que me he cuidado de una forma extrema, comparto con este otro que se ha cuidado de una forma bastante extrema. Entonces podemos compartir. No es lo mismo a las decisiones que se han tomado como Estado aquí, nos mantenemos confinados, las personas mayores no salen, con toda esa restrictividad y por tanto tiempo, porque eso es lo más complejo, el tiempo, ¿ya? Entonces, no es lo mismo cómo nos pueda afectar. Entonces, por eso es importante ver el entorno en lo macro social, como en esto amplio, ¿ya? Cómo esas decisiones nos afectan en nuestros espacios cotidianos. Y aquí yo les decía, ¿ven? La soledad no es una. Aquí la soledad, tenemos varias soledades, ¿ya? Y la primera es la existencial. Esa está con el significado de la vida,
Y ahí no tiene nada que ver lo físico, sino que ese significado que yo le atribuyo a la vida, que su vida no tiene un propósito. Por eso el voluntariado, cuando yo he visto algunos artículos referentes al voluntariado de las personas mayores o para personas jóvenes, vemos el alto nivel de satisfacción vital, porque le da un sentido, le da un propósito, ¿ya? Entonces cuando vemos esta soledad existencial, es cuando sentimos que la sociedad nos aparta. Pero ojo aquí, ojo, pestaña y ceja, que nosotros también influye cómo están generándose los espacios. ¿Dónde me puedo reunir con otras personas? Personas a lo mejor no de mi misma edad, sino que personas jóvenes, que se generen los espacios para ello, ¿ya? Entonces, por eso es importante trabajar la intergeneracionalidad para que podamos tener sociedades más fuertes, más sólidas, ¿ya? Y más compañeras, no desde el individualismo. La soledad emocional, esa no tiene discusión. Yo me siento solo y esa es mi sensación, ¿cierto? Y esta sensación de soledad emocional es que es tanta la sensación que me abruma que creo que tengo dependencia de los otros, ¿ya? Para no poder resolver las cosas. No estamos hablando de cosas prácticas, no estamos hablando de ir a comprar, que entendemos que ahí necesitamos al otro, sino que estamos hablando de internamente. La soledad social se origina por la carencia de vínculos sociales, ya se encuentran, por ejemplo, y nosotros ahí hablamos harto del tema de las personas en situación de migración, en el inicio de la migración, cuando llegan a Chile, cuando llegan a nuestro barrio, se sienten muy solas. Y por eso nosotros vemos que la comunidad de haitianos se juntan y se reúnen rápidamente. La comunidad de venezolanos rápidamente se reúnen. ¿Por qué? Porque hay un lenguaje, hay me siento más acogido, me siento entendido en mi cultura, en esta diversidad cultural. Entonces ahí es cuando nosotros podemos hacer un cambio. Cuando se cambia un vecino o una vecina, llega un vecino nuevo, ¿cierto? A la parroquia, ahí es importante poder entablar, hablar con él, contarle las actividades que se realizan durante la semana en la parroquia, durante el mes, cuáles son las significativas, conversar, invitarlo, ¿cierto? Entonces ahí también es importante lo que nosotros hacemos como voluntarios. La soledad positiva, esta es la que nos dice que podemos reflexionar, sentir los recuerdos, renovar la energía. Porque hay una soledad que es positiva, esta soledad de que yo tomo distancia porque necesito tomarme tiempo, reflexionar y como saborear mi historia, ¿ya? O fortalecer mi espíritu. Por eso que nosotros, y lo vemos tanto que en el arzobispado también lo hemos visto en cada una de las parroquias, el de tener estos espacios de silencio, ¿ya? De silencio, de ir a hacer ejercicios espirituales y trabajar de esta manera. Porque para poder renovar las energías, ¿cierto? Como hablábamos antes de los límites. La soledad negativa, eso la entendemos todo, cuando no hay tolerancia, cuando no hay comprensión entre los que conforman mi familia o los que son, a veces no es mi familia, pero los que son significantes para mí, está esa añoranza, esa tristeza, ese desinterés, y ahí nosotros tenemos que estar muy atentos como voluntarios, ¿ya? Y siempre pedir por ello. La soledad crónica, hay personas que tienen este sentimiento de tener, y sobre todo aquí hablamos de personas que tienen dificultades como casos extremos, ya como situaciones de salud mental, ya ahí es cuando hablamos de una soledad crónica. La soledad situacional, y esos son por momentos puntuales, porque son periodos así agudos y dolorosos, pero esa soledad se transforma positivamente después en integrarse
o se lleva a una soledad positiva y se vuelve a integrar en la rutina. Y ahí cuando estamos en soledad, ustedes piensen en sus periodos de luto, si han vivido luto, ¿ya? Porque no tenemos en ese momento la gana de sociabilizar, de estar, necesitamos esa soledad que es breve, pero es necesaria para elaborar ese luto que nosotros tenemos, ¿ya? Y la soledad transitoria, que esta es la más común y son cosas como muy concretas, así como un fin de semana me quedo sola o solo, ¿cierto? Una cosa pero puntual y es transitorio y es breve. Y ahora ya vamos a hablar de las emociones. No sé cómo estoy de tiempo, Fran, porque ustedes saben que yo hablo y hablo. Unos 2 minutitos más estamos. Con ¿En el serio? tiempo. Sí. Le escribía por el chat, pero No vi. es breve, es breve. Bueno, la emoción es que aquí es súper importante que nos detengamos. A lo mejor lo otro ya vamos a verlo después, pero la emoción es un proceso complejo y es multidimensional. Todas las personas, no hay persona que no sienta emoción, salvo cuando un psicópata, estamos hablando de esas situaciones extremas ya, pero las personas, todas las personas, que somos voluntarios, todas las personas tenemos emociones. Y tienen 4 funciones, una adaptativa, una motivacional y una función social, para poder predecir el comportamiento y ver más o menos cómo puedo yo entender al otro. Y esa función nos permite eso, percibir, comprender y poderlo regular. Y aquí hay que hacer una diferenciación. No es lo mismo un sentimiento, no es lo mismo una emoción y un estado emocional. ¿Ya? Cuando nosotros decimos, hoy me siento depre, ya, eso no es lo mismo que estar depresivo, porque el estar depresivo es de mayor duración y eso sería un estado emocional. Y tengo un mal día, que eso sería, tiene que ver con una emoción, es transitorio, es parte, son breves, ¿ya? Y el sentimiento tiene que ver con algo más social, ¿ya? Y aquí es cuando todo el mundo se asombra de todo lo que sentimos. Todo esto lo han sentido ustedes. En menor grado, en mayor grado. Y esto es lo más probable. Lo importante es reconocerlo. Y reconocerlo y rezarlo, diríamos nosotros. Los psicólogos dicen reconocerlo, hacer un insight, pero nosotros el insight le llamamos rezar. ¿Ya? Y en ese rezo, en esa reflexión, ¿cierto? Transformamos esa emoción. Porque cuando decimos que no me he sentido humillado, no, yo no me he sentido humillado. Estamos bloqueando y esta olla a presión está sumando y está ahí hirviendo a punto de salir. ¿Y cómo puede salir cuando yo me siento humillado? Puede salir de una forma a través de la ira o puede salir en una patología que se pueda estar gestionando en mi cuerpo, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante y por eso es lo que nosotros hablamos de la regulación emocional, de que nosotros tenemos que enfrentarnos, ¿ya? Y trabajar las emociones en función de nosotros podamos hacer esta regulación para poder identificar qué me pasa. Yo fui a visitar a don Perenganito y estaba sucio, su casa sucia, gana una pensión normal que podría pagarle a alguien, pero la pensión se la lleva su nieto. Estoy inventando. Y yo como voluntario lo primero que me da, ay, comprendo al nieto. No, me da rabia al nieto, me indigno. Voy aquí, voy a este momento. Aquí la rabia, la ira, ¿cierto? Y me puedo llenar de odio. Oye, pero ese niño, ¿cómo se le ocurre hacer eso a su abuelo? Y mira cómo está pésimo. Y tengo eso. Entonces, reconozco que tengo odio. Lo asumo. Y en el caso de nosotros, lo elevamos, ¿cierto? Lo reflexionamos, rezamos, pedimos, ¿cierto? Hacemos ese insight que dice la ciencia y lo resignificamos. Bueno, me voy a focalizar, voy a darle una vuelta,
voy a ver lo que es un humano tan humano como yo y me voy a centrar en esta persona mayor y trabajar con él, con ella, ¿cierto? Y ahí, en vez de quedarme en esto, transformo lo que tengo, esa rabia, ¿cierto? Esto rabioso, lo transformo y lo llevo a, a la alegría, pero no a esa alegría, sino al júbilo, ¿ya? A esa alegría, esa paz, a esa tranquilidad. Y me siento en calma y transmito esa calma a la persona con la que yo estoy haciendo voluntariado. Y a veces me voy a sentir solo, me voy a sentir aburrido de la situación, que no cambia, que esa persona, ya, también lo transformo. ¿Cómo lo puedo transformar? Y aquí yo les invito a los voluntarios a hacer un cuaderno de vivencia. Nosotros lo estamos trabajando con el voluntariado de la UCSC, que se están conformando, estamos con un proyecto piloto, y yo creé este cuaderno y se los comparto a ustedes. ¿Cuáles son las emociones que tengo? Escribir lo que me pasa cuando yo hago el voluntariado. ¿Cómo me siento? ¿Cuál es la frase que yo aprendí de esa persona con la que estoy trabajando? Porque con los niños y niñas uno también aprende. Siempre uno aprende del otro. Siempre hay algo que te deja. Entonces, esa emoción. Ustedes tienen ahí la ruedita, yo se lo voy a dejar a la Fran. Tienen la ruedita ahí para identificar. Ya, ahora tengo rabia. ¿Qué voy a hacer para transformarla? ¿Cómo la voy a transformar? ¿A quién le voy a pedir? Tenemos muchos santos que pedirles que nos ayude, que interceda por nosotros, por la persona, por esa persona que le hace daño a la otra persona también. ¿Ya? Y aquí también les dejo recomendaciones de videos y películas vinculados a las personas mayores. ¿Ya? Aquí les dejo bastante. Aquí pasamos a la información. Muchas gracias, profe. A ver. Muchas gracias. Y ahora les dejamos el espacio para que puedan preguntar o tal vez decir qué les pareció el tema o si también pudieron identificar algunas emociones dentro de lo que decía la profe respecto a lo que ha sido también su servicio pastoral desde el voluntariado. Que creo que ahora sí se pueden activar todos los micrófonos. Sí, pueden prender los micrófonos. Les dejamos activados los micrófonos para que puedan decir sus reflexiones. Por ahí, quien quiera. Yo quería hacer una pregunta en relación a la ruleta, por decirlo, el circulito. Si hay alguna relación entre, por ejemplo, una emoción que está más alejada a una que es más interna hacia el círculo. O sea, puedo decir, no sé, a lo mejor una emoción más lejos, quizá tenga una repercusión distinta a la que está más interna, porque las de internas vi que eran más, por ejemplo, el miedo, la felicidad, que son ya estados, ¿no es cierto? Sí, Verónica, agradezco tu pregunta porque es muy cierto. Son estados emocionales y como vimos los estados emocionales son los que tienen mayor duración. Y hablamos de las enfermedades que pueden provocar estas emociones, tanto psicológicas como físicas. Entonces ahí nos encontramos con la depresión y con cualquier otro tipo de enfermedad. Cuando se han hecho bastantes estudios referentes al cáncer y las emociones y descubrimos que emociones no resueltas han llevado a las personas a generar algún tipo de cáncer. No tenemos una investigación, no existe una investigación propiamente tal, pero yo quería comentarles que trabajé en cuidados paliativos en el Hospital Higuera y que hubo un aumento exponencial después del terremoto y tsunami, del aumento de cáncer. Entonces, claro, no tenemos la investigación, pero hay una relación ahí que no hemos podido realizar la investigación, pero hay una evidencia. Entonces, por eso es tan importante identificarla
y poder trabajar. Yo la herramienta que les dejo es escribir. Hay otras personas que se graban audio, hay otras personas que pintan, Sí, pintan su rabia, pintan su sí. alegría, hacen mandala. Es, Otras personas que les gusta hablar, sí. Es súper pero hay que importante, transformar. es súper importante no quedarse con esa emoción, sacarla de alguna manera, porque emoción que no, como dice, lo que no a la boca lo dice después el cuerpo. Entonces muchas veces, y como voluntarios, muchas veces hay emociones que se guardan, pues no se pueden decir, por ejemplo, la rabia que decías al hijo o al nieto, no le puedo decir a él directamente tal cosa, lo que yo siento, pero de alguna manera tengo que sacar. Y no decir no tengo. No, no me da rabia porque yo me centro solo en la persona mayor. Claro, 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 porque eso es más dañino aún. claro. Porque yo me niego a lo que yo estoy sintiendo. No, yo siento, sí, siente, si usted siente. Sí, somos personas. La intensidad que pueda sentir usted, a diferencia de mí, por ejemplo, si van en dupla a hacer voluntariado, es distinta la intensidad. Sí, Eso puede ser, no hay una forma ideal de tener las emociones. No, las emociones son como son, como cada uno las vive, porque acuérdense que la experiencia de vida es única, no es igual a la otra. Por ejemplo, a mí me encanta ver aquí a la señora Carlina, o señorita Carlina Pradena, están ahí las dos, ¿cierto? Con su mamá, no sé, o su mamá. su mamá. Ya. Y están las dos, y lo más probable es que las emociones, la propia relación les deje, es muy distinta para una y para otra. Cierto. Pero lo peor es negarlo. Todos sentimos emociones. Dios nos dejó emociones. Sí, es un tema. Tenemos una parte en el cerebro que se activa. Sí. Es cierto. Bueno, ¿alguna otra lección, comentario, acciones? Dejo el micrófono igual. Nos quedan unos minutitos. Es que ustedes han experimentado alguna emoción desde su voluntariado. Aquí también hay voluntarias desde la Pastoral de la Salud que tal vez han tenido experiencia con trabajo ya más directo desde otras situaciones que tal vez les han afectado. Sí. No sé si pudiesen compartir alguna experiencia. Agradecer, Francisca, agradecer la instancia que fue realmente motivadora y los puntos a tratar también diferentes, o sea, como actualizando el voluntariado. Yo le haría una pregunta que surge por una experiencia. Una persona con aquello que tú llamas depresión, no sé si permanente o transitoria en el fondo, ¿le hace bien o es bueno que haga un voluntariado? Ay, qué Bueno. buenísima su pregunta, muy buena. Porque Muy yo buena sé la que a pregunta. ella le va a hacer bien, pero a veces lo que entrega, no sé, hay un conflicto. Las personas vamos como voluntarios a hacer, a disponer nuestro tiempo para otros. Y esa persona que está viviendo una situación, porque si nosotros nos miramos, así, miramos nuestra historia, nuestro tránsito de experiencia de voluntario, si nosotros la miramos, nos podemos dar cuenta que también en algún periodo de nuestro voluntariado hemos estado no con el mejor ánimo, no con la mejor disposición, nos ha costado un poco más. O con Y, poquito tiempo a veces. también, A veces, sí. también. Pero yo creo que nosotros como humanos estamos con otros humanos. Y entonces, por tener una depresión, no, se me bloquea para hacer voluntariado.
sea, ¿cuándo no puedo ser voluntario? Cuando tengo un deterioro cognitivo evidente, cuando no puedo conversar con el otro. Pero no que Cuando- quieran al jefe. Entonces ahí es cuando nosotros podemos, como decir, ya, esta persona no puede No puede, no, es que eso no, claro. porque no me puedo comunicar, porque eso es lo importante del voluntariado, la comunicación, la interacción. Por mi experiencia de muchos años de voluntariado en Pastoral de la Salud, creo que el autocuidado es muy importante, porque no podemos, nadie da lo que no tiene, y si yo no estoy bien, no, imposible. Pero yo creo que, como decía usted, ¿cuál es nuestra alimentación? El descanso, Era la jefa. al Señor, y nuestra oración, pues ser Perdóneme, Y- la paso a silenciar. Sí, no te preocupes. Eso es importante, la perseverancia en nosotros en la oración, porque es nuestra alimentación para poder entregar, y que el Señor y la Santísima Virgen es los que nos da la fuerza. Yo como no quiero comentar ahora algo. El primer semestre de este año yo no estuve bien. Entonces estuve desaparecida de todos lados por lo mismo, porque este encierro me mató. Y yo pensé de que no iba a poder salir de esto. Pero afortunadamente tengo hijos, tengo hijas, nietas, y me llevaron cuadernos. Y como decía la señora Carolina, me dijeron, mamá, haga un recetario, queremos que usted nos deje sus recetas, escriba poemas, canciones. Y cambié mi chip de preocuparme de los demás y me empecé a preocupar de mi persona. Y sabe que eso me ayudó, de un día para otro salir de eso. Y como decía la señora Gladys el otro día en la reunión de Pastoral de Salud, la Suni volvió con las pilas recargadas, por lo mismo, por la perseverancia en la oración, por cambiar mi tiempo y mi autocuidado. Así que yo agradecí a la señora Carolina porque me hizo recordar muchas cosas con su charla de ahora. Eso sería mi acotación. Gracias, señora Zuni. Gracias. Muchas gracias, señora Sol. Bueno, le agradezco todas sus palabras y dejo también a la señora Gladys Espinosa de Vicaría Social para que pueda también dar unas palabras de cierre. Está silenciado. A ver. No se escucha. ¿Ahora? Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Antes que nada, agradecer a la profesora Carolina su tema, muy bueno, ya. Aunque se conoce el tema, siempre uno aprende algo nuevo. Y yo hoy día aprendí varios tips y varias cosas que siempre están latentes y que es bueno recordar. Agradecer a todas las participantes que están esta tarde en el tema y posteriormente supongo en nuestra liturgia y celebración de este día tan especial. Carolina, yo la conozco por todo lo que hizo con el curso de capacitación de personas para adultos mayores, ¿ya? Con Claudia y Gabriela somos un equipo de trabajo que compartimos todo lo que vamos haciendo, así que tenía información de usted, ¿ya? Ahora la puedo conocer porque no la había tenido la oportunidad. Y nuevamente, gracias, que Dios la bendiga por su don de poder transmitir conocimiento, pero también transmitir fe. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y de esta forma damos por finalizado. Agradezco también a la profesora, a los presentes y a todos quienes se pudieron conectar el día de hoy, compartir sus reflexiones, sus experiencias. Ahora las 10. ¿Sí, señora profesora? ¿Sí? Quería despedirme. Sí, sí, claro.
Sí, quedan un minutito, por supuesto. Quiero decirles que encomendemos nuestro voluntariado, un paso a la vez, un día a la vez, con Dios y su Madre. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Sí, Bueno, yo nos soy, despedimos. sabe Ay. que bueno, apenas me veo, yo me conecté hace poquito, es que yo quería decir de que yo soy nueva. Bienvenida entonces. Bienvenida. Sí, mire, llevo como un año o 2 años nomás en pastoral social, de acá de Concepción. Entonces, yo me enteré por la señora Ana Montero de esto de la reunión de conectarme a la de adultos mayores pastoral social, para en el mes del adulto mayor. Como le digo, pues, igual es harto, bueno, uno tener conocimiento, igual es bueno que lo hayamos conectado y así poder tener un tema también y ir entendiendo un poco, ya que estamos acá en cuarentena. Y es bueno que a través de uno en casa poder escuchar lo que el Señor a uno le quiere decir a través de su palabra, a través de la oración, bueno, y así a través de los conocimientos que tiene también uno poder entender, ir acercándose más para tener, ¿cómo decir? Ya poder ir ya como formando parte ya de esto, acercándonos más, yo creo, como pastoral, porque lo que más pide el Señor ahora es uno que necesita gente ayuda, pues. Y eso es bueno, encuentro yo, de que vayamos formando parte de esto, que lo que es la pastoral. Y bueno, y a mí, yo por todo lo que escuché, sabe que es muy bueno y estoy agradecida de que nos haya dado esta charla también, como para ir ya viendo, porque ya después ya se viene pronto el desconfinamiento aquí el lunes. Entonces ya pronto yo creo que vamos a tener reuniones y si no lo hacemos por Zoom, va a tener que uno hacerlo presente, ir a la reunión y todo. Claro, ahí se va a ir viendo con el tiempo. Recuerden también tener las medidas de precaución, de cuidar su salud física y también mental. Y muchas gracias, Marina, por tus palabras, muy bienvenida también. Bueno, y de esta forma ahora sí, las dejamos en total libertad. Recuerden que ahora a las 16 horas también se viene la liturgia del adulto mayor con el Padre Pepe en el mismo link al que ingresaron ahora. Así que un gusto estar con todas el día de hoy. Nos vemos en un ratito. Que estén muy bien. Hasta luego. A tomar un vasito de agua. Sí. Cualquier cosa, tomar un vasito de agua, tirar las piernas. Si yo me voy a mantener en la reunión, pueden apagar sus cámaras por mientras, antes de empezar la siguiente actividad. Así que ahí nos estamos viendo de nuevo. Ya. Gracias, Yuli. Nos vemos en un ratito. Nos vemos.